Hola, buenas noches. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, lo que vamos a abordar hoy, es radiología en enfermedades hepáticas. Más que nada, traté de poner algunos casos de que hemos tenido acá en la ciudad, tratando de englobar múltiples etiologías de padecimientos que puedan afectar al hígado, evaluadas de métodos de imagen como ultrasonido, tomografía, resonancias magnéticas y algunas con procedimientos pues mínimamente invasivos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo de la charla? Bueno, sería revisar y analizar casos clínicos reales en los que se aplicaron técnicas de imagen y procedimientos mínimamente invasivos para optimizar el diagnóstico y manejo de enfermedades hepáticas. Ok, vamos a empezar con el primer caso. Igual si terminando el caso o surge alguna pregunta, duda, yo creo que sin problema me pueden interrumpir a lo mejor y la podríamos aclarar. Este primer caso se trata de un paciente masculino de 60 años de edad, el cual fue posoperado de una colecistectomía aproximadamente unos 15 días antes de que nosotros lo valoráramos por una interconsulta de cirugía general. Días posteriores a la cirugía, el paciente refería dolor en hipocondrio del lado derecho y alzas térmicas. Ok, esta es la imagen de tomografía. Como podemos observar, es una tomografía, esta es la fase simple. Podemos ver lo que es la glándula hepática. Aquí están las grapas del lecho quirúrgico y a nivel del segmento 6 se observa una zona ahí como hipodensa en la fase simple. Agregamos una fase contrastada, que esta sería la fase arterial, donde podemos identificar igual la glándula hepática, los cambios quirúrgicos y esta zona. Ok, es una zona que se ve hipodensa, que está como irregular y pues hay algo característico adentro de ella, es que su densidad es heterogénea, tiene algunas burbujas de aire en su interior, que eso a qué nos orientaría. Exacto. Entonces es pues una complicación que tuvo este paciente secundario a la cirugía, ahí se puede ver. Esto es muy frecuente encontrar. A veces nos ha tocado que queda duda en el diagnóstico. Normalmente los abscesos hepáticos se van a comportar de esa manera. Una zona irregular, la cual va a ser hipodensa, no va a presentar realces con el medio de contraste. Y en este caso, como en este paciente, tenía ya algunas densidades aire en su interior. Lógico, esto pues es creado por las bacterias que están allá dentro del absceso y bueno, la interconsulta era para tratar de resolverlo. Entonces, lo que hicimos fue por vía tomográfica, por vía de ultrasonido y por vía tomográfica, para confirmar. Colocamos este catéter, que es un catéter multipropósito. Aquí entra. Aquí está un catéter que algunos lo conocen como cola de cochino o catéter multipropósito. Y la finalidad de esto era poder drenar el absceso y mandar a cultivar, pues, poder aislar el germen, ¿no? En- por litiasis vesicular. Ujú, sí, pero tenía múltiples comorbilidades. Era diabético, descontrolado, era hipertenso, todo eso no le favorecía. Entonces, colocamos el catéter, aquí está parte de lo que se obtuvo, bueno, pues totalmente un líquido purulento.
El catéter más o menos lo dejamos una semana, posterior se le hizo un control con tomografía y en el control pues ya no había este absceso. Se mandó a cultivar, en este caso los resultados del cultivo se aislaron E. coli, también se aislaron Staphylococcus aureus y algunos cocos positivos. Ok, este es otro caso, es una femenina de 71 años. Ella tiene como antecedente principalmente antecedentes personales patológicos, lupus eritematoso sistémico, tiene hipotiroidismo y una historia de hepatitis C crónica. Desde el 2023, venía en seguimiento con su gastroenterólogo. Desde ese entonces se encontró por el ultrasonido un nódulo. Este nódulo hepático en ese 2023 le solicitaron también algunos estudios de extensión, tomografía y resonancia magnética para caracterizar dicho nódulo y se concluyó en ese entonces por radiología una hiperplasia nodular focal. Como parte del protocolo, se estuvieron haciendo ultrasonidos semestrales y también cuantificación de la alfa-fetoproteína, más que nada por el antecedente del virus de la hepatitis C. Podríamos decir que todos los valores de alfa-proteína eran normales. Y en diciembre del 2024, en un estudio de control y comparándolo con los estudios anteriores de 2023, pues tuvo un incremento de su tamaño de más o menos 1 centímetro. Entonces nos la manda con nosotros y ahí empezamos el abordaje nuevamente para ver qué es lo que estaba pasando. Esta es la imagen de tomografía, es la fase simple. Aquí se puede ver el nódulo. Es una fase simple, por eso no se nota muy bien. Podemos ver los cambios que hay por la hepatopatía. Vemos un hígado lobulado, aumentado de tamaño. También hay acá una esplenomegalia. Hay algunos vasos colaterales hepáticos. Tiene cambios quirúrgicos también por una colecistectomía. Posterior, realizamos una pues tomografía trifásica. Podemos identificar esta tumoración, este nódulo, el cual presenta un realce al medio de contraste. Nada más que hay unas porciones ahí centrales que se mantienen hipodensas. Por eso es que probablemente lo estaban manejando como una hiperplasia nodular focal con una alfa-fetoproteína normal, pues técnicamente se mandó a vigilar. Al crecer, pues ya eso es un parámetro que no le parecía a nadie. Sin embargo, la alfa-fetoproteína siempre estuvo dentro de rangos normales. Esta es la fase venosa. Podemos identificar que en la fase venosa, aquí empieza el nódulo y tiene un lavado, ¿sí? A diferencia del arterial, la lesión ya se ve más hipodensa que el resto del parénquima. Entonces, por las características tomográficas, tenía una puntuación alta de la clasificación esta del IRATS, que lo que evalúa el IRATS es identificar los realces al medio de contraste y si es sospechoso de malignidad, pues estamos ante un probable hepatocarcinoma por el antecedente de la hepatitis C. Vean, también se le solicitó resonancia magnética, observamos la tumoración. Esta es una secuencia de T1. La lesión es hipointensa al resto del parénquima. Aquí la podemos ver también en un plano coronal. Tiene como una cápsula, de hecho se ve una cápsula como fibrosa, que es más hipointensa que la lesión. Y posterior a la administración del medio de contraste, vean cómo refuerza con el medio de contraste. Entonces realizamos, pues ya teníamos que biopsiarlo, ya no se podía seguir en vigilancia porque tenía todos los criterios de ser algo maligno y bueno, salió el reporte de patología, pues no es concluyente para un carcinoma hepatocelular bien diferenciado.
tenía todavía su cápsula, no había otra lesión satélite y bueno, fibrosis por el antecedente del virus de la hepatitis C. Creo que este caso así nos han tocado varios aquí en la ciudad. Nódulos hepáticos que tienen un comportamiento similar a un hepatocarcinoma y la alfa-fetoproteína está normal. En su mayoría de ese tipo de pacientes han salido positivos para hepatocarcinoma. Entonces, no sé si nos estamos confiando mucho a la alfa-fetoproteína, porque no porque esté normal significa que no vaya a existir cáncer ahí, ¿no? Y por ejemplo, esta paciente del 2023 a la fecha, pues probablemente creció 1 centímetro, pero en otro contexto a lo mejor ya se hubiera hecho metastásico o no sé, ¿no? Ok. Se mandó a hacer la inmunohistoquímica para confirmar el reporte del hepatocarcinoma y bueno, se obtuvo por la inmunohistoquímica que es un carcinoma hepatocelular grado 2 con patrón trabecular y sólido. Ok, este es otro caso. Este es un paciente de 53 años de edad. Él es asintomático y llegó con nosotros, no, nadie nos lo mandó, nada más sacó cita y llegó. Él pidió su ultrasonido como cualquier otra persona por un chequeo. Tenía antecedentes que en la química sanguínea estaban elevadas el colesterol y los triglicéridos nada más, y no tenía otros antecedentes de importancia. Bueno, esta es una imagen de ultrasonido, acá lo podemos ver. Justo este paciente, a mí me tocó verlo y fue muy gracioso porque le dije, si no te hubiera visto yo, probablemente te dicen que tienes cáncer, ¿no? Aquí está el riñón y aquí está el hígado. Se ve muy claro el aumento de la ecogenicidad. Ahora, esto es lo curioso. Eso encontré yo cuando le estaba haciendo el ultrasonido. Que lógico, yo también me quedé así que, ¿qué es esto, no? Vean, vean todo esto. Es una zona hipoecoica, mal definida, como espiculada, irregular, afecta a varios segmentos del hígado, afectaba principalmente a los segmentos 5, 6. Vean, aquí, otras imágenes. Sin duda alguna esto, cualquiera hubiera dicho que es un tumor, ¿no? Porque se ve feo, nada más por eso, y porque se ve irregular. Ok, tenemos otras imágenes, aquí se ve esta zona, pusimos Doppler color y no tenía como alguna vascularidad anormal. Ok, entonces, lógico, pues teníamos que determinar qué es lo que estaba pasando ahí, por lo que solicitamos una tomografía trifásica de hígado. Podemos identificar aquí en la tomografía, voy a correr el video, esta es la fase simple. Vean cómo el hígado está heterogéneo. Desde aquí ya se ven zonas hipodensas, ¿las ven? Todo esto de acá, todo esto de acá, aquí es un segmento grande. Ok. Y lo curioso y que es lo que hay que hacer siempre, ya sabemos que para dar un diagnóstico también de infiltración grasa, se puede hacer de manera cuantitativa con las unidades Hounsfield, ¿no? Lo que hicimos en esas zonas hipodensas, medimos la densidad que nos daba en fase simple de 38 unidades Hounsfield. Técnicamente estaba disminuido, eso era igual a que tenía una infiltración grasa de aspecto irregular. Vean cómo se ven en la fase arterial. Toda esta zona que está acá es la zona hipodensa. Aquí está. ¿Sí la logran ver? ¿Cómo decir si en verdad es eso o no? Vean la fase venosa.
Yo creo que es la más importante. Un tumor técnicamente tendría que desplazar el resto de estructuras, los vasos o puede dilatar la vía biliar. Esta distribución vascular no está alterada. Lo único que está alterado es el fondo, que es donde tiene la esteatosis hepática. Entonces, técnicamente es una variante de esteatosis hepática que algunos le llaman como pseudotumoral. ¿Sí? Da la apariencia de ser un tumor, pero evaluando bien la tomografía y el ultrasonido, concluimos que era una esteatosis con un aspecto irregular que podría asemejar a un tumor. Lógico, ¿qué más se puede hacer? Pues él se le pidieron marcadores de parte de su gastro, él totalmente asintomático, entonces se quedó en vigilancia y se propuso que en 6 meses teníamos que hacer mejor una resonancia magnética, porque ya sabemos que la resonancia magnética es un método de imagen el cual nos ayuda también a evaluar este tipo de esteatosis con las múltiples secuencias que hay por resonancia magnética, que es principalmente es la fase de en fase y fuera de fase. Con eso uno puede evaluar si el contenido en verdad es grasa. Pero bueno, eso es el diagnóstico. Vean acá también cómo está toda esta zona de acá. Es lo que se veía en el ultrasonido, todo irregular. Todo lo que ven más hipo es la afectación y lo demás era parénquima normal. Entonces, en el ultrasonido, pues nosotros lo dejamos como que hallazgos ecográficos observando esteatosis hepática moderada, que a nivel del segmento 5 y 6 se observa imagen irregular, hipoecoica, por lo que se sugiere realizar una TAC trifásica de hígado para descartar esteatosis pseudotumoral. Posterior se hizo la tomografía trifásica. Acá se describió cómo en fase simple la densidad está disminuida, más o menos 36 unidades Hounsfield, que no existe alteración vascular, por lo que el diagnóstico técnicamente tendría que ser una infiltración grasa y posterior hacer una resonancia magnética, el control siguiente. Ok, este es otro caso, es un masculino de 69 años de edad, el cual refiere dolor en epigastrio y tiene un antecedente de cáncer renal del lado derecho de hace 15 años. Les va a correr la fase simple. A ver qué les llama la atención. Ok, entonces lo relevante de esta fase simple, aquí hay un quiste, a ese no hay falla, y a nivel del lóbulo hepático izquierdo, casi en su mayoría, hay un tumor de gran tamaño acá, gigante. Hay otra zona acá, otro quiste acá, otra zona acá, y vean el páncreas, cómo está totalmente heterogéneo también. Y el antecedente es la nefrectomía renal del lado derecho. Eh, ¿Qué tenemos con él? Los marcadores tumorales estaban normales. Era pues empezar el abordaje para una tumoración hepática, una tumoración en páncreas, o pensar que el páncreas había metastatizado al hígado o algo de ese tipo, ¿no? Aquí vemos la fase arterial. Vean cómo se comporta este tumor. Tiene un realce intenso. Tiene múltiples vasos en su interior, como de neoformación. Aquí hay otra zona, aquí hay otra zona, aquí, y vean el páncreas.
Esto del páncreas se parece mucho a lo del riñón, ¿no? Pues técnicamente lo que pensamos es que con un antecedente tan importante como es un cáncer renal desde hace 15 años, pues lo primero que habría que descartar es que no fuera una recurrencia hepática o pancreática o retroperitoneal de un primario de ese riñón del lado derecho, ¿no? Eso sería lo primero que habría que descartar. Aquí se puede ver. Y de hecho, como también hicimos esa hipótesis, porque vean el realce intenso que tiene ese tipo, esa lesión. Así es como se ve un tumor de células claras del riñón. El tumor de células claras del riñón tiene un realce intenso, así totalmente ávido, tiene mucha neovascularidad adentro. Entonces tenía como un comportamiento como si fuera un tumor renal, pero bueno, ya no en el riñón, sino en el páncreas y en el hígado. La alfa-fetoproteína está dentro de rangos normales, el antígeno carcinoembrionario también normal y el 19,9 normal. Entonces no nos quedábamos como que muy tranquilos que fuera un primario de páncreas o de hígado. Y bueno, le hicimos una biopsia hepática para confirmar el diagnóstico y el diagnóstico definitivo fue un carcinoma moderadamente diferenciado con patrón sólido y células de citoplasma claro. Se mandó a inmunohistoquímica y el diagnóstico definitivo fue un carcinoma de células claras metastásico en hígado de ese riñón que le habían quitado hace 15 años. Y metástasis igual a páncreas. Y bueno, ya se mandó al IMSS y ya ellos le iban a empezar su quimioterapia. Ok, este es otro caso. Este caso es una femenina de 60 años de edad. Este caso también es que hay tantas cosas, ¿verdad? En la calle que hay que definir. Por ejemplo, esta paciente tiene 60 años, es una enfermera del ISSSTE. O sea, está en el medio de la salud. Ella cuenta con una tomografía trifásica de hígado donde se reportaron múltiples nódulos hepáticos, que era sugerente de un hepatocarcinoma multifocal. Lógico, pues, pobre señora, ¿no? Una alfa-fetoproteína de 2,3, técnicamente normal, y le realizaron, esta no la hicimos nosotros, una biopsia percutánea en hospital público con un reporte histopatológico de hepatocarcinoma grado 1. Es un tema interesante porque nos damos cuenta, yo creo que ustedes también que manejan pacientes los cuales requieren biopsia, el cual existen múltiples discordancias con los patólogos también, y se supone que ellos son el gold estándar, o sea, ya no hay nada más después de lo que ellos dicen, pero hay muchos errores. Técnicamente este es un error a pesar de que lo hayan dejado como un hepatocarcinoma multifocal. Entonces, no le cuadró tampoco al oncólogo médico que iba a dar la quimioterapia y fue que la revisamos para ver qué es lo que estaba pasando ahí. Entonces, de manera pues de complementar su abordaje, realizamos una resonancia magnética y se volvió a biopsiar no porque nosotros quisiéramos, porque la paciente pues ya estaba totalmente en un estado de angustia y quería en verdad saber qué es lo que le estaba pasando. Ok, esta es la resonancia magnética abdominal en una secuencia de T2. Si se dan cuenta, parece no ver mucho, acá se ve algo, ¿no? Los trayectos vasculares se veían diferentes. Ok, hacemos la resonancia, la colangioresonancia magnética contrastada y vean, acá aparece una lesión que es hiperdensa en la fase arterial. Aquí hay otra lesión y esta zona de acá. Ella no tenía antecedentes de alguna hepatopatía. El tumor está acá grande del lado del lóbulo izquierdo. Esta
Esta fue la fase arterial y esta es la fase venosa. La que estaba acá lavó y la que está acá técnicamente también lava, ¿no? Ok, por eso es que por tomografía se quedó como un hepatocarcinoma multifocal, porque cuesta diferenciar cuando en la fase arterial todo realza y cuando en la fase venosa todo lava, pues es muy fácil ponerle hepatocarcinoma, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados. Pero también hay otro tipo de lesiones, como puede ser una hiperplasia nodular focal o en este caso de ella, nosotros lo entendimos de otra manera. Nosotros lo concluimos como lo que le estaba pasando eran múltiples nódulos hepáticos que presentan un comportamiento similar al hígado en todas las secuencias de la resonancia magnética, con realce nodular en la fase arterial, sugerentes de adenomas múltiples. Nosotros nos íbamos para los adenomas múltiples. Lógico, ella ya tenía pues su antecedente de un hepatocarcinoma por un diagnóstico histopatológico. Entonces, la única manera que teníamos pues de aclararlo era volver a biopsiar el tumor y volver a mandar a analizar con otro patólogo para que nos diga pues en verdad qué es lo que está pasando. Ella quería que se hiciera eso porque pues ya estaba en verdad como que muy angustiada. No sabía si en verdad tenía cáncer o no. Entonces, bueno, acá está el antecedente, hepatocarcinoma bien diferenciado, ¿no? Así lo dejó el patólogo. Eso fue lo que hizo, lo que empezó toda la tragedia. Ok, volvimos a rebiopsiar el tumor ahí en el óvulo hepático izquierdo y bueno, fue claro que era tejido hepático sin atipia, morfológicamente compatible con adenoma hepático. Para estar, para que la señora estuviera tranquila, se mandó a hacer inmunohistoquímica también para complementar el diagnóstico histopatológico y no se encontraron displasias en la muestra. Entonces, técnicamente, pues fue un error patológico que por imagen era como que claro que no era hepatocarcinoma. Y pues nos atrevimos, ¿no? A volver a hacer todo el abordaje y ella accedió. Y bueno, ahorita pues ya técnicamente está con su gastro. Ok, ya nada más faltan dos. Este es una femenina de 44 años de edad. Eh, Dice, previo al padecimiento que tuvo, ella era asintomática, inició su padecimiento actual con un dolor abdominal agudo. En ese entonces, cuando le da el dolor abdominal agudo, acude a hospital de la ciudad donde le realizan un ultrasonido, ¿no? En el ultrasonido, pues encuentran líquido libre, por lo que decide el cirujano meterla a una LAPE exploradora de urgencia por un hemoperitoneo. Bueno, ya en la cirugía se confirmó el hemoperitoneo y ellos también en la LAPE encontraron una tumoración hepática en el segmento 6, por lo que como no hubo otro sitio el cual se sospechara que había sangrado y la porción de la cápsula hepática estaba con tinte hemático, pues se sospechó que era una tumoración hepática, la cual sangró y condicionó un hemoperitoneo. Entonces, esta es la tomografía simple de la paciente ya posoperada. De hecho, ahí se ven las burbujas de aire ya de la LAPE. Ahí está la glándula hepática y ahí hay una vesícula con piedras y aquí está la lesión. Está muy subcapsular. Aquí está aire también. Y bueno, ya más para abajo eran los cambios quirúrgicos. Ahí va a correr la fase arterial. Es una lesión que está en el segmento 6, bien subcapsular, al lado de la vesícula biliar. Ahí se observa. Está heterogénea, tiene un realce al medio de contraste, tiene unos vasos ahí, este,
intralesionales. Esta es la fase venosa. Se logra ver nuevamente la tumoración. Hay unas zonas acá hiperintensas que daban densidad de sangre, por lo que se sospecha que fue el sitio de sangrado. Entonces, posterior a eso, pues acudió con un cirujano oncólogo y, bueno, en el diagnóstico de la tomografía, pues se quedó como una tumoración hepática en segmento 6, que por el comportamiento del estudio trifásico podría ser compatible con un hemangioma y litiasis vesicular. Entonces, acude con un cirujano oncólogo. Él, pues lógico, como era una tumoración, él es el que la iba a operar y nos solicitó que realizáramos una embolización arterial de la arteria, pues que la estaba irrigando para entrar a una cirugía con menos riesgo. Entonces, ya en la angiografía, esta arteria que está acá es la que irriga a la lesión. La regreso. Aquí. Ahí se marca tantito. Y en el control, vean, esta arteria que quedó, este ramo, era la que bajaba y irrigaba a la lesión. Ahí se confirma pues la estasis vascular. Le pusimos, se embolizó con microesferas y con eso, posterior a eso, pudo hacer la resección. Entonces, acá está la imagen ya de la resección, aquí está la tumoración y, bueno, el diagnóstico histopatológico fue un hemangioma venoso capilar trombosado por la embolización que le habíamos hecho prequirúrgica. Y pues le fue bien, ¿no? Creo que sangró 1500 nada más. Bueno, le fue bien. Ok, este ya es el último caso. Bueno, este caso creo que luego compartimos casos con muchos médicos de aquí. Es una paciente de 51 años de edad. Previa a diagnóstico, dolor en epigastrio de tipo intermitente y se le hizo un ultrasonido donde se sospechaba que había algo malo a nivel del páncreas, por lo que se empezó el abordaje de la paciente. Podemos identificar, esta es una secuencia de tomografía, vean, está el hígado, múltiples lesiones hipodensas que tienen una distribución difusa, afectando a ambos lóbulos. Y a este nivel se ve una tumoración de gran tamaño aquí, que compromete parte de lo que es el páncreas, de lo que es el colédoco en su porción intrapancreática y también parte del duodeno. Podemos ver uy, ahí, no pasó. Ok, por lo que hicimos biopsia hepática de este nódulo que está acá, de una de las metástasis del hígado, y tuvimos como reporte histopatológico un adenocarcinoma, moderadamente diferenciado. Se mandó inmunohistoquímica para confirmar o orientar la estirpe de donde probablemente se originaba, y la conclusión fue el perfil de inmunohistoquímica sugiere tumor primario en vías biliares intrahepáticas, un probable colangiocarcinoma o de páncreas o extrahepática. Técnicamente inmunofenotipo pancreatobiliar. Ok, las imágenes de la CEPRE donde se ve muy feo el tumor. Vean toda esta tumoración que protruye ahí a la segunda porción del duodeno, totalmente ulcerada, que estaba yo creo sangrante porque la paciente ha tenido como pérdida de hemoglobina. Y posterior habría que hacer una derivación de la vía biliar para que en algún momento pudiera ofrecérsele quimioterapia
y pudiera tener una opción de tratamiento de tipo sistémico porque ya estaba en un estadio metastásico. Entonces costó bastante poder pasar, pero se logró colocar un catéter de derivación biliar, se logró pasar la obstrucción que estaba a este nivel y se logró dejar el catéter a nivel de la segunda porción del duodeno. Aquí pues se observa parte del drenaje de la bilis y de esa manera actualmente, eso fue hace una semana, actualmente va con unas bilis de 2, bilirrubina total. Pronto, si baja más, pues ya la oncóloga médica verá si le puede iniciar su tratamiento. Ok, no sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar. Traté de buscar algunos casos que fueran así de un poquito de varias cosas. La verdad que, pues de parte de radiología, el hígado es uno de los órganos que tiene mucha aplicación, desde un ultrasonido, una tomografía, la resonancia magnética, los procedimientos que se pueden realizar, biopsias, derivaciones biliares o tratamientos ya enfocados a tumoraciones hepáticas. Y bueno, esto principalmente pues siempre va de la mano con el médico tratante. Eh, la idea de esto es hacer un equipo multidisciplinario en la cual todos puedan aportar para poder llegar a ofrecerle algo mejor a los pacientes. No sé si quieran comentar algo, alguna pregunta.